Eh, Ensayo de compactación. Esta es la norma de veredad nacional E5 del año 93. Eh, Esto es una captura de la norma que usted ya la tiene, ya se la envía. Habíamos visto que la compactación es el proceso de densificación del suelo por medios mecánicos. El medio mecánico para compactar el suelo en el laboratorio es provisto por el pisón. Y en el caso de la obra es previsto por el rodillo compactador. En este caso, en el laboratorio, es provisto por el pisón. Este es el que aporta la energía de compactación. El pisón posee una guía para el pisón manual, digamos, posee una guía para desplazarse dentro de sí mismo. Para el ejemplo que vamos a desarrollar hoy, que es para un suelo fino, el T99, este pisón tiene un peso de 2,5 kilos y tiene una altura de caída desde donde hace tope hasta cuando lo suelto de 30 centímetros. Si nosotros compactamos un suelo con igual energía de compactación, pero vamos variando el contenido de humedad, vamos teniendo o vamos a tener distintas densidades. El objetivo de este ensayo es, entonces, encontrar el contenido de humedad para obtener la densidad máxima. Y a este contenido de humedad lo denominamos humedad óptima. Los aparatos que vamos a utilizar en el ensayo son los siguientes. Ahí tenés el tamiz número 4. Esto es un mortero para desmenuzar el suelo. Tenés los pesafiltros. Vamos a usar el pisón chico para el ensayo de T99. Acá tenés el molde chico, que es para suelos de grano fino. Esta es una regla metálica que es rígida y tiene un borde afilado con filo. Tenés una cuchilla, que ya vamos a ver para qué sirve, y bandejas y pincel. También vamos a usar cucharas, balanzas de precisión al centigramo y al gramo. Y también vamos a utilizar para el secado estufa. Previamente al ensayo de compactación hay que hacer el de clasificación, que nosotros ya lo conocemos. El de clasificación nos va a dar el dato que necesitamos para fijarnos en el reglamento o en la norma y determinar qué tipo de ensayo de compactación hacemos, ya sea si es un ensayo de Proctor estándar o el Proctor modificado. Una vez que tenemos esos datos, tenemos este vendría a ser el suelo que nos viene de la obra, el cual lo tenemos que desmenuzar. Si el suelo es de grano fino, en esta norma se define así a los que tienen menos del 5% en el tamaño número 4. Entonces, como en este ejemplo tenemos que este tipo de suelo es acá dice, si se trata de suelo, queda retenido igual o menor al 5%. Es para suelo. En el caso contrario, ya es un suelo granular. Por eso le capturé esta parte de la norma. Entonces nosotros con aproximadamente 3,5 kilos
de este material ya nos alcanza para hacer el ensayo de compactación. Como es un suelo de grano fino, vamos a utilizar el molde chico. Y como este es un suelo que determinamos según la clasificación A6, vamos a hacer un ensayo de compactación de Proctor estándar. Para cada suelo, dijimos, existe un contenido óptimo de humedad. Un contenido óptimo de humedad con una densidad seca máxima, para la cual la compactación es más eficiente y con la que logramos que la densidad seca sea máxima. Para determinar el contenido óptimo de humedad y la densidad seca máxima, debemos trazar casi al finalizar este ensayo esta curva de compactación. Los datos que necesitamos para trazar la curva son lo que denominamos puntos. Acá se observa que está el punto 1, punto 2, hasta el punto 5. En este eje tenemos el contenido de humedad y acá en este eje vertical la densidad seca. Cada uno de los puntos surge de compactar el suelo con cierta humedad en el molde. De allí obtenemos los datos del contenido de humedad y qué densidad seca le corresponde a cada punto. En esta imagen tenemos un ejemplo del primer punto, que veremos más adelante cómo se compacta el suelo del molde. Necesitamos 3 puntos antes de llegar al contenido óptimo de la humedad, lo que llamamos rama seca. Y 2 puntos posteriores al contenido óptimo de humedad, que llamamos rama húmeda. Entre estos puntos, o sea, a medida que va avanzando el proceso de compactación, la diferencia relativa máxima de humedad entre punto y punto tiene que ser aproximadamente del 2%. Vamos a ver bien eso. Para definir el contenido de humedad del primer punto, debemos estimar el contenido óptimo de humedad. Se suele estimar, conforme a la experiencia, como el límite plástico menos 4. Para nuestro ejemplo, el límite plástico es de 29, con lo cual el contenido de humedad óptimo estimado es de 29 menos 4, o sea, 25%. Entonces, para el contenido de humedad del primer punto, hacemos 25 menos 6, y con eso nos da 19% de contenido de humedad el primer punto. ¿Por qué hacemos 25 menos 6? ¿Qué sería 6? Y 6 es el 2% por 3 puntos. ¿Recuerdan lo que dije acá? Sí. Que la diferencia entre cada punto tiene que ser aproximadamente del 2%. Como yo tengo antes de la humedad óptima 3 puntos, o sea, tengo 3 lugares, entonces tengo que multiplicar 2% por 3. Entonces tengo 6% de humedad. Entonces, a los 25 que habíamos estimado que era la humedad óptima, le restamos 6. Y ahí nos da 19%, que sería el primer punto para arrancar el ensayo. ¿Se entiende? Uh-huh. ¿Se entiende, Juan? Sí, se entiende. Sí, ingeniero, se entiende. Bien. Pero ojo, el suelo
tiene una humedad inicial. Por lo que este suelo que vamos a utilizar para el ensayo tenemos que elevar el contenido de humedad al 19% para el primer punto. Generalmente este suelo no tiene cero de humedad inicial. Nosotros lo tenemos que llevar a 19 porque ya sabemos la razón. Sí. Lo tenemos que llevar a 19, ¿por qué? Porque tenemos que hacer 3 puntos, que lo vamos elevando a 2% cada punto y vamos a llegar aproximadamente antes de la humedad óptima. Esa es la razón. Pero este suelo generalmente tiene algo de humedad. Entonces, para obtener los 19, primero tenemos que calcular esta humedad. ¿Se entiende eso también? Sí. La humedad inicial natural del suelo. Para calcular la cantidad de agua, para elevar a ese 19% de humedad, nosotros tenemos que pesar la muestra, calcular el contenido de humedad inicial que tiene y encontrar cuál es ese delta H que hay que incorporarle. En este caso, este suelo ya tenía previamente un 9% de humedad. Como tenemos que elevarlo al 19, tenemos que agregarle Un 10%. un 10% de humedad. Calculamos la cantidad de agua que hay que incorporarle a la masa del suelo, o sea, el peso, el 10% de ese peso de la masa, nos da 370 centímetros cúbicos o 370 gramos de agua. Eso hay que incorporarle al suelo, que sumado al 9% que ya tenía, nos da 19%, que es el punto inicial, el punto número 1. Sobre la bandeja vamos incorporando el contenido de agua con este dispositivo que tenemos en el laboratorio. Lo tenemos que mezclar lo mejor posible para que la humedad se distribuya lo más uniformemente posible. Una vez que lo mezclamos bien, lo embolsamos y lo cerramos lo más herméticamente posible. Y lo mantenemos en la bolsa 12 horas, que a este periodo nosotros lo denominamos periodo de curado. Entonces, claramente, es de un día para el otro. Este es el cilindro donde se va a compactar el suelo. Esta es la base de este molde y este es el collar del molde. Ya vamos a ver que sirve como guía. Las constantes del molde es su volumen, que para determinarlo tenemos que medir el diámetro, tenemos que medir la altura, por supuesto con calibre, tomando 2 diámetros, 2 alturas, promediarlas y bueno, y con eso calculamos el volumen del cilindro. Y lo anotamos porque eso es una constante, si utilizamos siempre el mismo molde, es algo que lo vamos a ir repitiendo. En este caso, el volumen del molde es 939 centímetros cúbicos. Al molde lo armamos de la siguiente forma. Se colocan los ojales y se ajustan las mariposas. Una vez que logramos esto, lo pesamos. Y anotamos ese dato también que se debe volcar en la planilla. Esta vendría a ser la planilla. Ven que acá está el punto número 1. Le pusimos el aproximado de agua, que era el 19%. Ponemos el peso acá va el volumen del cilindro también como un valor fijo, y acá va el peso del molde con la base. Transcurrido el periodo de curado, hay que compactar el suelo,
dentro del molde chico con la energía de compactación del Proctor estándar. O sea, en 3 capas con 25 golpes del pisón chico por capa. ¿Sí? Esto también, 3 capas por un chico golpe, el ensayo tipo 1, también es un extracto de la norma BN 593. Este molde tiene una altura aproximadamente de 12 centímetros, por lo que cada capa compactada tiene que ser de 4 centímetros. Recuerden que son 3 capas, 3 por 4, 12 centímetros. Colocado el collar, que esto es lo que les había dicho hace un rato, colocado el collar, la altura completa desde la base hasta el borde del collar es de 17 centímetros. Esto nos da para que, o sea, tiene una doble función. El collar nos sirve de guía para el apoyo del dispositivo para ir compactando, y también nos sirve como un plano de comparación para controlar los 4 centímetros de cada una de las capas. Como el suelo está empujado, vamos a colocarle un par de centímetros más, o sea, vamos a colocar en vez de 4 centímetros, 6 centímetros. Entonces, 17 menos 6 nos tendría que quedar, si medimos desde el plano de comparación hasta abajo, 11 centímetros. La guía del pisón tiene que estar siempre pegada al lateral del cilindro. Por eso tiene el collar, por eso el collar nos sirve de guía. Entonces, esta guía del pisón debe ir pegada con el collar que me sirve de guía. ¿Eh? Nosotros, no puedo poner play. Nosotros tenemos que apoyarlo, hacer tope y soltar el pisón. Es que lo apoya, lo lleva arriba y ahí lo suelta. Ese vendría a ser un golpe. Lo pone pegado, bien pegado. Lo lleva al tope y lo suelta. Así tenemos que hacer 25 golpes de eso, dando, por supuesto, un giro. Ingeniero, ¿no lo debe Sí. pisar el molde para que no se mueva? A ver si pongo la foto. Que en realidad no se mueve. Es que en realidad no se mueve. Si lo hace una persona que no está acostumbrada al ensayo, es cualquier cosa, porque lo que cuesta es justamente llevarlo al pisón hasta el tope. Una vez que larga, hacer ese ejercicio de llevarlo hasta el tope, largarlo, llevarlo al tope, largarlo, eso cuesta, pero cuando hay mucha práctica, es algo bastante fácil. Ellos van girando sobre el pisón, que en este caso es el chico, el molde chico, y no hace falta. Por supuesto, si lo hace una persona que no tiene experiencia, se le mueve todo, y eso, por supuesto, hace que ese ensayo en particular tiene que ser rechazado. Una vez concluidos los 25 golpes, controlamos los 4 centímetros de la primera capa.
que recuerden que habíamos tomado este plano como referencia, tendríamos que medir 13 centímetros, más 4 y los 17 que tiene el total. Ahora compactamos la segunda capa, o sea, agregamos más material, confirmamos la altura, comenzamos a compactar, verificamos por supuesto la altura que tiene que estar a 9 centímetros y tiene que estar en ese orden, por lo cual procedemos a compactar la última capa. Completando con el suelo, tenemos que ver que nos queden 3 centímetros aproximadamente de revancha. Vamos a ver que eso, dado que al compactarlo, esto va a bajar aproximadamente 2 centímetros y no va a quedar a la altura del collar. Por lo que nosotros queremos compactar ese suelo dentro del cilindro. El collar no, simplemente es una guía. Lo que vamos a hacer ahora es pesar el cilindro en la base con el suelo y determinar el contenido de humedad exacto de la muestra y calcular el contenido exacto de humedad. ¿Por qué digo exacto de la muestra, el contenido exacto de la muestra? Porque recuerden, hace un rato, cuando les mostré esta planilla, acá lo que nosotros habíamos puesto era un porcentaje aproximado, era el que habíamos estimado en 19, pero luego del proceso de compactación y haber agregado humedad, nosotros ya podemos calcular este valor en forma exacta. Entonces, en el llenado de la planilla, estaríamos llenando esta parte de la planilla. Ingeniero, le hago una El peso pregunta. sí, Para determinar el contenido de humedad, ¿también lo podemos hacer con el Speedy Test? O sea, y no, porque no, porque acá para hacer el ensayo de compactación con el ensayo de Proctor, vos tenés que llegar a hacerlo sí o sí con los pasos de este método. Porque si vos salís a tomar un dato con un método con otro método fuera de norma, de acuerdo si te favorece o no te favorece, vos lo vas a rechazar, ¿entendés? Sí. Vos tenés que tomar como dice la norma, el paso a paso de la norma. Bien. Porque si no, todos los resultados pueden llegar a ser discutidos, ¿entendés? Sí, lo entiendo perfectamente. Bueno, luego de haber hecho las capas, vamos cargando en esta columna el peso del cilindro más el suelo húmedo. Sacamos una muestra una vez que concluimos las 3 capas, vamos sacando muestras, las ponemos en los pesafiltros y bueno, y determinamos, una vez puestos en la estufa, el contenido de agua ya exacto. Nosotros estábamos acá. Bueno, una vez que le sacamos el collar por arriba del cilindro, ven que ahí queda una revancha, tiene que ser como máximo de 10 milímetros, o sea, de un centímetro. Ya que en el caso contrario, si tiene un poco más de 1 centímetro, se anula ese intento, se rechaza. Esto es para que la energía de compactación sea a toda la masa del suelo y no se disipe con más cantidad de suelo que yo coloqué. ¿Está bien? Es exigente el ensayo. O sea, si vos te pasas de ahí, bueno, ya no son los volúmenes que estás manejando como corresponde. Entonces, por eso es el procedimiento ese que se va controlando con las reglas y se cumplen los 4 centímetros. Es muy tedioso el ensayo. Exigente más que usted.
Ahora, con una regla metálica, se nivela toda la altura del cilindro. Que por supuesto que al recortarla con la regla, se desprende parte de ese material y nos quedan algunas huecos o oquedades. Que lo que tenemos que hacer es que con la mano le tratamos de cubrir todas esas imperfecciones. Para luego alisarla con la regla rígida y dejarlo a la superficie lo más posiblemente plana y sin oquedades. Una vez que está terminado ese paso, se limpia todo el molde con el pincel, no te queda nada ahí. Y bueno, y ahí se procede a pesar como vimos hace un rato, que es el cilindro más la base. Y eso se anota en la planilla que vimos hace un rato. Seguidamente, cuando está terminado este proceso, extraemos la probeta del molde. Para ello, aflojamos la mariposa, la presentamos en el extractor y nos queda la probeta con las 3 capas. Y se puede apreciar el grado de compactación que tiene el primer punto. Ahora tenemos que calcular el contenido de humedad exacto, como les decía hace un rato. Nosotros habíamos estimado esto en un 19%, pero fue una estimación. Ahora tenemos que calcular el verdadero valor, para el cual se utiliza la planilla de cálculos que habíamos visto hace rato, llenando en este caso un pesafiltro de 21,78. Esto se trabaja al centigramo de precisión. Procedemos a cortar la probeta con la cuchilla, que habíamos dicho también como parte de las herramientas que necesitamos. Y la porción que nosotros vamos a utilizar para llevar a la estufa tiene que tener parte de las 3 capas. No es que saco corto y saco de cualquier parte, no. Tiene que ser, esta muestra tiene que ser representativa de las 3 capas de compactación, para así obtener la humedad que corresponde. Una vez llenado el pesafiltro, lo pesamos y lo colocamos en la estufa. Ese dato de pesafiltro más suelo nos da 77,64. El que habíamos visto acá, 77,64. Pesafiltro más suelo húmedo. Obviamente que una vez que salga de la estufa, va a venir con otro valor que va acá. Como la tara tenemos estos datos del pesafiltro, por diferencia nos da el porcentaje de agua, que tiene que ser parecido a este, ¿verdad? Al de 19. Tiene que ser parecido. Este con este. Nada más que ahora es exacto. Bueno, vamos a proceder ahora a realizar el punto número 2. El suelo de la probeta hay que recuperarlo. Hay que dividirlo. Con el mortero hay que irlo pulverizando de forma completa y hacerlo pasar por el tamiz número 4. Una vez que tamizamos todo el suelo por el tamiz número 4, lo pesamos para calcular el contenido de agua que hay que agregarle. Recuerden que ahora, para el punto número 2, hay que aumentar 2% de humedad. Entonces, tenemos que hacer el cálculo del peso para ver cuánto es en gramos o centímetros cúbicos
lo que hay que agregar de agua. Para este caso nos da que el agua a agregar es de 47 centímetros cúbicos o 47 gramos. Y con esto estaríamos elevando de 19 a 21 el contenido de humedad. Procedemos con el ensayo del mismo modo que en el punto 1. Una vez que incorporamos la humedad, lo homogeneizamos lo mejor posible. Repetimos el mismo paso que en el punto 1. O sea, ya estamos en condiciones de compactar dentro de la probeta con la misma energía de compactación en las 3 capas con 25 golpes cada una. Y cada una de las capas, recuerden, tiene que tener 4 centímetros. Una vez que lo compactamos, hacemos lo mismo que en el paso 1, lo pesamos, extraemos la probeta, extraemos un pedazo de material para calcular el contenido de humedad y así obtenemos y terminamos el punto número 2. Para el punto número 3 se procede de la misma forma, pulverizamos la probeta, mezclamos bien, tamizamos por el tamiz número 4, incorporamos un contenido de humedad tal que elevemos un 2% el contenido de humedad que ya tenía la probeta, o sea, estaba en 21 y pasa ahora a 23. Y tenemos que pesarla y calcular el contenido de humedad y ahora pasamos al punto 4. El cuarto punto debería estar dentro de la rama húmeda. Eso nosotros lo chequeamos cuando vamos llenando la tabla y calculando la densidad. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, el cuarto punto debería estar dentro de la rama húmeda. Para darnos cuenta, chequeamos si la densidad con respecto al punto 3 disminuyó. En el caso que así lo fuera, repetimos el procedimiento para establecer el quinto punto, incrementando el contenido de humedad un 2% respecto al cuarto punto, con lo cual así obtenemos el quinto punto segundo de la rama húmeda. Ya con esto tenemos todos los datos para calcular y trazar la curva que pasará por los 5 puntos. El valor máximo de la curva es la densidad seca máxima que en este caso nos da la humedad óptima. ¿Sí? Bueno, ese es el ensayo Proctor. En este caso hicimos para un material fino. Ahora vamos a ver el ensayo de hinchamiento y luego vamos a finalizar con el ensayo de valor soporte. Emiliano, Sí, ingeniero. ¿algún comentario? El tema de, usted dijo que cuando cada capa que se compacta desciende 2 centímetros, ¿verdad? Sí, aproximadamente. Bien, y al final, cuando nos queda, si nos llega a quedar más de 1 centímetro, ¿qué hacemos con...? Usted dijo que... No, si te queda más de 1 centímetro, está rechazado. Ah, y entonces ¿Pero por qué? volvemos a hacer el... ¿Pero por qué estás? Imagínate que Sí.
que vos me estás controlando a mí, ¿cierto? Y yo me paso, Sí, tengo 15 milímetros. bien. Y vos me decís, no, según la norma de vialidad está rechazado. Yo te voy a preguntar, ¿por qué? Explícame por qué. No, vos me decís, la norma dice. No Explícame. fueron, ¿Por no qué? fueron bien compactadas las 3 capas, por lo tanto tenemos... No, porque no, tenemos no, porque vos me has estado mirando, yo hice los 25 golpes delante tuyo. ¿Me entendés? bien. Eso es discutible. ¿Cuál es Ajá. la razón? Antonella, a ver cuál es la razón. No se densificó bien. Disculpe, profe, no escuché pregunta. ¿Cuál? Escuché la pregunta. Justo se cortó el internet, no tengo- La Si, mano de obra, si se ingeniero. rechaza, yo creo que puede ser porque no se compactó uniformemente cada capa y porque no tiene la densidad adecuada, no está bien densificado el suelo. Por eso le da un poco más de altura. Bueno, eso es discutible, porque si estamos controlándolo al ensayo y estamos viendo que se está haciendo bien y si tiene más de 1 centímetro, eso implica que puede haber tenido demasiada cantidad de material puesto, no que haya estado mal compactado, ¿sí? Por eso esto nace de la pregunta que hace Emiliano. Él dice, hay que poner 2 centímetros y bueno, eso es experiencia. O sea, yo me tengo que ir dando cuenta de cuánto puede ir a llegar a bajar, ¿sí? Eso es un error que quizá por ahí los laboratoristas de mucha experiencia no lo tienen nunca, porque ellos ya saben, de acuerdo a la humedad que están manejando, eh, cuánto hay que poner o cuánto va a bajar para no salirse de esos 4 centímetros por capa. ¿Se entiende? Sí, Ya lo otro de si está mal compactado, eso ya es grave, porque sí lo estamos viendo, lo estamos controlando nosotros. O sea, tiene que ser 25 golpes y bien hecho. claro. Repartidos Ya si uniformemente en falla el eso, molde. claro, ya si no ocurre eso, lo que nosotros vamos a notar es en el resultado de la densidad, una vez calculada, que no corresponde con lo que debería ser. Perfecto. Ensayo de valor, soporte relativo e hinchamiento. ¿Se escucha? Sí, 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 se ingeniero. escucha. Sí, bien. Bien. Corresponde a la norma número 6 de Vialidad Nacional. Esta norma tiene 2 ensayos básicamente. Uno es el de hinchamiento y otro es el de valor soporte relativo, con probetas embebidas. Por esta razón se hace primero el ensayo de hinchamiento. ¿Qué se entiende por hinchamiento? Todo suelo cuando absorbe agua experimenta cambios de volúmenes.
se expande, se hincha. Por esta razón, para predecir el comportamiento de los suelos expansivos, se hace el ensayo de hinchamiento. Este es el molde que se utiliza para moldear las probetas para el ensayo de hinchamiento y de valor soporte relativo. Tiene una altura de 17 centímetros. Tiene un diámetro de 15 centímetros. La probeta que se tiene que moldear tiene que tener una altura de 12 centímetros aproximadamente, para lo cual se introduce sobre la base este espaciador que tiene aproximadamente de 6 centímetros de altura, que eleva la base, con lo que se logra una probeta de una altura de 12 centímetros. Las dimensiones de este molde particular para este ensayo se encuentran especificadas en la norma. No obstante, hay que tomar las dimensiones del volumen del molde en el cual se va a compactar el suelo para determinar el mismo exactamente, con lo cual vamos a utilizar un calibre para definir la altura. Tomamos las mediciones en 3 puntos distintos, los promediamos, después tomamos el diámetro, un diámetro, otro diámetro opuesto, promediamos esos valores y calculamos el volumen particular de este molde, que debe cumplir con la norma que figura en vialidad. El valor exacto del volumen del molde lo debemos volcar en la planilla del ensayo, y también hay que volcar en la planilla del ensayo el peso del conjunto de la base más el cilindro. Coloco todo, lo presento y lo peso. Esto lo vuelco en la planilla también. Previamente a este ensayo hay que hacer los ensayos de clasificación y el de compactación correspondiente. ¿Por qué? Porque la probeta tiene que estar compactada con la humedad óptima y con la energía de compactación igual con la que se hizo en el ensayo de compactación. La muestra de suelo que vamos a utilizar se obtuvo de cuarteos sucesivos. Es un suelo A6, o sea, es un suelo arcilloso, un suelo de grano fino. La preparación de la muestra se hace igual que para el ensayo de compactación. Se tiene que tamizar la misma por el tamiz número 4 para disgregarla y para poderla trabajar. Tenemos que conocer el contenido de humedad inicial que tiene la muestra y tenemos que elevar ese contenido de humedad al óptimo, para lo cual hacemos los cálculos y le integramos agua para llegar al contenido óptimo de humedad. La cantidad mínima de suelo para una probeta está en el orden de los 4 kilos para suelo de grano fino. Ya está todo integrado y esto en principio tiene el contenido óptimo de humedad, pero lo vamos a controlar, para lo cual buscamos un pesafiltro, lo taramos, volcamos esos datos en la planilla correspondiente y extraemos aproximadamente 70 gramos para determinar el contenido de humedad y chequear ese dato. Volcamos este dato en la planilla, peso húmedo más pesafiltro, y luego procedemos a colocarlo en la estufa. Transcurrido el tiempo de secado, calculamos el contenido de humedad y verificamos que sea el óptimo. Inmediatamente que extrajimos el material para el control del contenido de humedad, se procede a la compactación de la probeta. Tenemos la base por un lado, ponemos el cilindro de separación, colocamos esto que es un filtro o papel filtro o un papel de diario cualquiera, que cumple la función en este momento de separar el suelo de la placa base. Ahora, después del cilindro, se coloca el collar. Lo vamos a compactar con la energía de compactación del Proctor estándar para este suelo. Van a ser 3 capas de 56 golpes por capa. Cada capa va a contar con aproximadamente 4 centímetros de espesor. Se coloca el suelo, al igual que en el ensayo de compactación.
Se desparrama lo más uniforme posible y se procede a dar los golpes. Hay que aplicarlos manteniendo la guía en contacto con la cara lateral del cilindro. Cada 10 golpes hay que darle uno en el centro. Con 10 golpes yo doy prácticamente una vuelta y el golpe número 11 va a ser el del centro. Así la energía se desparrama de forma pareja. Entonces comenzamos a contar. 1, 2, 3. Coloco para la segunda capa del suelo y procedo a darle los 56 golpes de la misma forma. Una vez que hemos compactado el suelo, retiramos el collar. Este collar tiene la misma finalidad que el collar del molde de ensayo de compactación. Es para darle una mejor terminación a la superficie de la probeta. Tiene que ser una terminación, un plano perfecto horizontal. Recordemos que la altura que tiene que sobrepasar de suelo, ¿no?, que hemos compactado, no debe superar el centímetro. En este caso lo cumple. Y ahora le damos la terminación del plano perfecto, un plano que pasa por el borde del molde, ¿no? Recortamos con esta herramienta, que es una regla rígida. Comenzamos desde el borde y nos vamos acercando al centro. Lo hacemos de a poco para que no arrastre material y nos queden huecos, o la menor cantidad de huecos posible. Cuando con la regla sacamos el excedente, nos quedan algunos huecos, algunos pocitos, que lo tenemos que rellenar con partículas finas del suelo que estuvimos utilizando. Con lo cual, con la mano nosotros vamos colocando los finos en los huecos que nos quedan, a fin de completar el volumen de suelo que debe tener la probeta compactada en este cilindro. Con la misma regla vamos haciendo la mayor presión y arrastrando hacia uno, todo en un mismo sentido. Sacamos todo el excedente de suelo con el pincel y ahora vamos a proceder a la siguiente operación. Aflojamos las mariposas con la finalidad de extraer el cilindro. Extraigo el separador que ya cumplió su función. Ahora vamos a colocar la probeta en la base, pero del lado que era de arriba de antes, ¿no?, y que nosotros enrasamos. Eso ahora va a tener que estar en contacto con la base. Como nosotros vamos a tener que sumergir la probeta en agua para que quede embebida, el agua va a ingresar a través de estos orificios que pueden apreciar y se va a distribuir por medio del filtro y va a evitar que los orificios se obstruyan con partículas de suelo. Entonces, miren cómo coloco de este lado sobre el filtro el cilindro. Ahora la probeta, asociado con la base, la pesamos para determinar el peso húmedo más cilindro y base. Ese dato lo anoto en la planilla. Ese peso que relevamos más el contenido de humedad que vamos a determinar del suelo que está aquí adentro, más el volumen del cilindro, son los datos que necesito para chequear si el suelo está compactado con la densidad seca máxima. Bueno, ahora pesamos el conjunto de cilindro, suelo compactado y base. Con ese dato, más el contenido de humedad y el volumen del cilindro, podemos calcular la densidad de compactación de este suelo, que debe ser igual a la densidad seca máxima del ensayo de compactación. Seguidamente, ahora, sobre el molde, que recordemos que tiene acá un filtro, se coloca este plato que también tiene orificios para que penetre el agua y se distribuya por el filtro. Se coloca este plato y sobre ese plato se va a colocar esta pesa que tiene 4,5 kilos, el conjunto de pesa más plato.
Esto genera una sobrecarga sobre la probeta que simula la sobrecarga de un pavimento sobre una base o una subrasante. Entonces, el plato cuenta con un vástago, como ustedes pueden apreciar. Ese vástago tiene una doble finalidad: ayuda a colocar el plato en posición correcta, y por medio de este trípode que tiene un extensómetro asociado que mide deformaciones a la centésima de milímetro, se coloca en una posición y ustedes verán que el vástago, el movimiento del vástago, que cuando el suelo empieza a expandirse, evidentemente se va a ir para arriba, y en el dial nosotros podemos ver cómo van modificando las mediciones, ¿no? Este trípode siempre tiene que estar ubicado en esta posición para cada una de las mediciones que nosotros relevemos. Hay que hacer una marca con un lápiz indeleble en la parte superior del molde para tener una medición relativa igual en cada uno de los relevamientos. Fíjense que esta aguja grande en el extensómetro mide las divisiones del flexímetro, que en este caso cada una de las divisiones es una centésima de milímetro, o sea 0,01 milímetros. Esta medida inicial tenemos que volcar en la planilla, que es lectura 0 o lectura inicial. El flexímetro en el trípode, una vez que nosotros lo colocamos, no lo tenemos que tocar más. Uno lo coloca y ya lo deja así, y toma como lectura 0 en el trípode, indicado en las rayas que nosotros hicimos previamente, cuál es la lectura 0, y después las otras mediciones que vamos a relevar van a estar referidas a estas, o sea, van a ser medidas relativas con respecto a esta medida inicial o lectura 0. Una vez que tomamos ese dato de lectura 0, tenemos que colocar, embeber esta probeta hasta una altura que supere 1 centímetro. Aquí tenemos el recipiente en el que vamos a sumergir a la probeta. Fíjense que nosotros tenemos que hacerle una cama de arena para que eleve la base del molde y permita, a través de los poros de la arena, el ingreso de agua de la parte de abajo de los orificios de la base del molde, ¿no? Tiene que estar en inmersión prácticamente 1 centímetro por arriba, como revancha por arriba de la superficie más alta del molde. Aquí vemos de a poco cómo va ingresando el agua, porque podemos apreciar las burbujas, ¿no? Burbujeo. Durante 4 días vamos a tomar mediciones. La primera va a ser a las 24 horas, la segunda a las 48 horas, la tercera a las 72 horas y la última a las 96 horas. Las mediciones consisten en colocar el trípode de comparación en las marcas que indiqué antes y tomar la medida que indica el flexímetro, con el que vamos a calcular lo que elevó, cuánto subió el vástago, cuánto expandió el suelo del ensayo. Con esos datos vamos a calcular el hinchamiento del suelo con la siguiente expresión: porcentaje de hinchamiento es igual a la altura que se hinchó el suelo dividido la altura inicial de la probeta por 100. El hinchamiento máximo se va a producir al cabo del 4.º día, que ese es el parámetro que se utiliza como número final. Vamos, Juan, ¿salió bien? Sí, salió bien el video, se escuchó todo, se vio todo bien. Bien. ¿Cuántos días lo ponen en el agua? 4 días. 4 días. ¿Cuál es la razón? Para que absorba el agua suficiente y después puede calcular la expansión. ¿Y para qué quieres saber eso? Para calcular el comportamiento expansivo que tiene el suelo cuando al suelo se le adiciona agua, y por eso se le pone una pesa para simular que es una sobrecarga
que es la capa siguiente que va a tener ese suelo, si sea una base o una subrasante, para generar el efecto que tendría cuando al suelo, a esa capa, le entra humedad y está en servicio. Bien. Que esté 4 días en agua, por un lado, tiene que ver con el tema de la expansión del material, con el hinchamiento. Pero por otro lado, está generando una condición de máxima, de peor situación posible que puede tener ese material, que es una lluvia muy grande, es una inundación, es agua que quedó en la cuneta, que se generó como un dique, que eso se suele ver en los caminos, y ver cuál es la respuesta que tiene ese material, que es el ensayo que vamos a hacer ahora, frente a esa situación, ¿sí? Está bien, vamos a ver el grado de expansión, vamos a ver si el material es apto o no. Pero más que todo es plantear en el laboratorio situaciones que pasan en la realidad. En el caso de la humedad, han visto que los pasos son parecidos al del ensayo de compactación, parecido. ¿Con qué humedad realiza la compactación de las 3 capas y en este caso con 56 golpes? Con la humedad óptima. Claro. O sea, él ya dice, este material tiene como máxima densidad seca este dato con esta humedad óptima, y con esos datos realiza el proceso de ese ensayo. Bueno, vamos a ver el de CBR para el valor soporte. Deme unos segunditos. Luego del ensayo de hinchamiento se procede al ensayo de valor soporte relativo. El valor soporte relativo es un método para comparar la calidad de un suelo. Es una evaluación que se hace de su calidad, comparándolo con un suelo de muy buena calidad. ¿Qué es lo que se compara? La resistencia de penetración unitaria de este pistón sobre la muestra de un suelo patrón, y se lo penetra a través de este pistón con una tasa de deformación unitaria preestablecida, midiendo o correlacionando la penetración con la carga de penetración. Entonces, se relaciona la resistencia de penetración unitaria de un suelo patrón con la resistencia unitaria del suelo que nosotros estamos por ensayar. Eso queda establecido matemáticamente con la siguiente expresión. El ensayo de penetración sobre el suelo patrón fue realizado en una oportunidad y se relevaron los datos que figuran en la planilla 6.4.5 inciso F de la norma E6. Ahí se pueden observar para las distintas penetración la resistencia a penetración unitaria registrado en ese ensayo. Inmediatamente después del ensayo de hinchamiento se retira la probeta que está en condiciones saturadas de la pileta. Con cuidado se retira el plato, se vierte el excedente de agua, se la deja en esta posición para que permita el escurrimiento del agua que está en los poros del suelo
a través de los orificios que se encuentran en la base del molde. Recordemos que esta probeta fue compactada con la humedad óptima de compactación. Ahora bien, se embebió, se saturó. Se la deja escurrir durante un término de 15 minutos en esta posición. Transcurrido los 15 minutos, se realiza el ensayo de penetración con la probeta embebida. Esta prensa que se va a utilizar es la prensa de compresión y consta del siguiente montaje para este ensayo. Esto que vemos aquí es el pistón que tiene que penetrar la muestra que va a estar ubicada en el molde, ¿no? Este pistón tiene una sección transversal de 19,34 centímetros cuadrados. Este plato sube accionado por esta palanca con una velocidad de avance o una deformación unitaria de 1,27 milímetros por minuto. Otra parte fundamental de la máquina es el aro dinamométrico, que es esto que vemos aquí. Este aro está asociado con un flexímetro. Este flexímetro mide la deformación del aro, en virtud que está calibrado la deformación que tiene el aro con la carga aplicada. Es una relación lineal que tiene. Por ejemplo, este aro dinamométrico tiene una constante que se ve aquí de 4,2 kilos por división del dial del flexímetro. La carga que estoy ejerciendo acá, que se puede ver cuando se deforma el aro y queda registrado en la lectura del dial del flexímetro, que mueve una división. Yo estoy ejerciendo para arriba una fuerza de 4,2 kilos. Para realizar una fuerza de 8,4 kilos, tengo que tomar lectura en el flexímetro de 2 divisiones. Otro elemento es el otro flexímetro, pero este flexímetro mide penetración del pistón sobre la probeta. Entonces está solidario al pistón. Cuando avanza el plato, el pistón se va hundiendo o va penetrando, mejor dicho, en la probeta. Entonces aquí podemos ver la tasa de penetración que se va registrando en el flexímetro. La velocidad de penetración, como dije antes, debe ser para este ensayo de 1,27 milímetros por minuto. Cabe destacar que en cada división del flexímetro corresponde a 0,01 milímetros, una centésima de milímetro. Está dividido este dial en 100 divisiones, con lo cual una vuelta de la aguja grande corresponde a 1 milímetro. Aquí podemos ver este relojito que es más chico, que esto mide los acumulados, pero están expresados en milímetros. Volviendo al ensayo de penetración, se toman lecturas de carga versus penetración cada 0,63 milímetros. O sea, cada 0,63 milímetros yo tengo que tomar la lectura de penetración. Esto hasta llegar a los 5 milímetros de penetración, a partir del cual se toman lecturas de cargas a incrementos de 2,5 milímetros de penetración. Esto hasta llegar a los 12,7 milímetros de penetración, donde ahí se concluye el ensayo. Entonces, con la ayuda de este cuadro o esta planilla, tenemos los valores de penetración de 0,63, que se va incrementando 0,63 hasta llegar a 5 milímetros. A partir de los 5 milímetros se va incrementando cada 2,5 milímetros. Entonces, cuando nosotros llegamos a la penetración de 0,63, hay que anotar la lectura del dial que está asociado al aro dinamométrico, que nos indica la carga, para cada una de las penetraciones establecidas. La velocidad de avance es posible controlarla mediante la ayuda de esta planilla, que tiene que estar solidaria a la prensa, en la cual está dividido en esta columna los 10 minutos que dura el ensayo hasta penetrar 12,7 milímetros, y está subdividido también en segundos. Todo esto está relacionado con la lectura
expresada en divisiones que nosotros tenemos que relevar en el flexímetro que mide la penetración. A los 15 segundos del ensayo yo tengo que tener acá una lectura de 32 divisiones. A los 30 segundos, 64 divisiones. A los 45, 95. A los 60, 127. En el primer minuto, a los 15 segundos del primer minuto, tengo que tener 159 divisiones. Y así sucesivamente. Esto me va a garantizar un control de la tasa de penetración que sea, como dije antes, de 1,27 milímetros por minuto. Tengo que tener cerca un reloj con segundero para ir mirando el reloj, mirando el flexímetro y chequeando con la tabla la velocidad de penetración. O sea, en el reloj a los 15 segundos, 32 divisiones, como dije antes. Pero tengo que estar concentrado en esa operación. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué está en color estos valores? A los 64 divisiones, que son 0,63 milímetros, yo tengo que tomar lectura del flexímetro que está asociado al aro dinamométrico, que me da a dar el valor de la carga que estoy aplicando al suelo. Entonces, cuando yo llego a estos valores que están en colores, que corresponden a los valores expresados en milímetros que les mostré en la planilla anterior, yo tengo que tomar lectura. Tengo que estar concentrado que a los 30 segundos tengo que llegar a 64 divisiones de penetración y ahí tengo que tomar lectura inmediatamente del flexímetro asociado al aro. Y tengo que volcarlo en una planilla, porque ese dato es importante. En una primera instancia, un solo operador no puede hacer todas esas operaciones, controlar la tasa de penetración y tomarle lectura de la carga. Entonces, un operador controla la velocidad de penetración. Cuando llega al valor o a la lectura de penetración que están en color, tiene que hacer una señal que puede decir top, y el otro operador toma la lectura del aro dinamométrico y la releva en la planilla correspondiente. Y el otro operador queda concentrado en la tasa de penetración para no interrumpir este ensayo, porque este ensayo se arranca y se termina a los 10 minutos. No puede durar más ni puede durar menos. Transcurrido el periodo de escurrimiento, se coloca la sobrecarga sobre la superficie de la probeta. La sobrecarga tiene que ser la misma en cuanto a carga que se utilizó para el ensayo de hinchamiento. Pero la pesa es diferente, porque esta es una pesa para el ensayo de valor soporte relativo. En el ensayo de hinchamiento utilizamos la carga mínima, que era 4,5 kilos. En este caso utilizamos una carga igual. Acá tiene el orificio como para que deje entrar el pistón de penetración. Ahora procedemos al montaje. Se presenta la probeta y ahora se colocan discos espaciadores para acercar el pistón a la superficie de la probeta. Se centra. Ahora se baja el flexímetro que mide la deformación. Se hace tocar el vástago en la parte superior del molde. Y ahora esta palanca tiene dos ejes donde se puede ubicar. El eje de la izquierda, el que estoy utilizando ahora, es el que tiene una velocidad de avance mayor. Esto es como para que haga contacto el pistón en la probeta. Y le vamos a dar una precarga. Lo que esa precarga está establecido en una división del aro dinamométrico. Usualmente se utilizan 4 kilos, 4,5 kilos como precarga, ¿no? En este caso, este aro dinamométrico tiene una constante de 4,2 kilos por división, con lo cual vamos a darle una precarga de una división. Entonces, despacio,
y ahí está tomando carga, lo podemos observar. Ahora fijamos en 0 el dial del flexímetro, para lo cual aflojamos este tornillo, giramos suavemente, ya hicimos uno, ahora el otro. Top. En 45 segundos tenemos que estar en 95 divisiones, que llegamos. A los 60 ahora, a los 127 divisiones. Top. Inmediatamente de hacer el ensayo de penetración, tenemos que tomar una muestra de la probeta para determinar el contenido de humedad. Para lo cual tenemos que talar un pesafiltro y proceder a la remoción de la probeta del cilindro. Convertimos la probeta, la colocamos. Y en el pesafiltro tomamos muestras de la probeta. Bueno, chicos, ahí ya terminaba el ensayo. Lo que hacía en esa parte era el cálculo de la humedad que tenía al finalizar el ensayo. Bueno, ahí hemos visto el ensayo de compactación, de hinchamiento y de valor soporte. Ustedes en la teoría con el ingeniero Quejada ya han avanzado, ya vieron estabilización y vieron la parte de asfalto también, de mezclas asfálticas. En la próxima clase vemos mezclas asfálticas. Terminamos de ver la parte Bien. de que es estabilización granular. Bien, estabilización granular. Bueno, no sé si hay alguna... Ah, ahí está el ingeniero Mario Quijada, está en línea. No sé si el ingeniero quiere hacer algún comentario. Hola, saludos a todos. Hola, Carlos, sí, recién me engancho en la clase. Bien, Así que no sé que has dado la parte de ensayos, que les han gustado los ensayos. sí, sí. Y bueno, la clase que viene vamos a darlo de asfalto, o sea, materiales asfálticos, de asfalto, Bien. vamos a dar de asfaltos y ensayos de asfaltos, Bien, bien. no de mezclas asfálticas. Bien, bien. Lo que los chicos, digamos, tienen por ahí pendiente, que vos vas a dar seguramente después, es el tema de mezcla de árido, Bien. como para que Sí. el método de Roth y demás, que bueno, que Claro, eso es lo que me toca a mí de la parte de claro, sí. para Sí, que sí. ellos les cierre ya el tema de los estabilizadores granulares, que con la visita de obra ha sido bastante productivo el tema de Bien, la bien. clase. Así que bueno, te dejo tranquilo, Carlos, siguiendo clase. Bueno, más. Hasta luego a todos. Hasta luego, ingeniero. Alan, no te escuché hablar ahora. Hola, ingeniero, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Estuviste cuando se dio la parte de compactación? No te había Sí, visto ahí. enganché pasando la explicación del gráfico cuando iba explicando los 3 puntos. Ahí enganché porque había terminado la clase de cimentaciones Ah. justo y recién pude entrar, así que lo enganché a la mitad. Bueno, de todas maneras, creo que Juan grabó la clase. Sí, está Así grabado, que- profe, no hay problema, yo ya se las paso cuando por Google Drive, Bueno, por algún lado. después la comparte Juan. Bueno, entonces ahí terminamos con estos ensayos que son muy importantes. Recuerden que cuando nosotros fuimos a ver una obra de una envergadura multimillonaria, que es la obra que fuimos a ver,
el lenguaje que hablaba la gente técnica, el ingeniero, el laboratorista, es el que estamos viendo nosotros. El control de compactación de una base, con un método que nosotros vimos, y estaban realizando un control respecto a un ensayo que ellos hicieron en el laboratorio, que es este ensayo, el que vimos ahora, el de compactación, conforme a una exigencia de pliego, que es la que le mandé también para que la vean, para que miren ahí las exigencias que hay de base. Eso también les mandé. Así que bueno, creo que estamos bastante completos con el tema de la información. Bueno, lamentablemente no se puede hacer lo que estaba previsto en la cátedra de que estos ensayos los hagamos en vivo y en directo, pero bueno, creo que de algún modo al menos pudimos verlo eh, en un video, ¿sí? Así bueno, vamos cerrando acá, chicos, y seguimos en contacto, ¿sí? Con lo que necesiten, con alguna duda, estamos en contacto. Buenas noches y que se componga María. Buenas noches, ingeniero. Ingeniero, una Sí, consulta. sí, Alan. Bueno, yo no estuve en la visita, pero hago grupo con Antonella y ella más o menos me contó sobre la visita Sí, y sobre la pregunta que hizo para averiguar el tema del rodillo vibratorio, bien, por qué motivo se sentía muy poca la vibración. bien. Yo estuve averiguando, bueno, el modelo de la máquina con las fotos, encontré la página que la fabrica, y bueno, vi la diferencia que hay, que aparte de utilizar vibración, utiliza algo que se llama oscilación, que es lo que básicamente reduce el impacto en el suelo, por eso la vibración es menor. Lo que no me queda claro es cómo funciona eso de la oscilación. Lo poco que entendí de la página, porque no hay mucha información, es que lo que busca es que el rodillo no se despegue del suelo, o sea, no pegue saltos pequeños, Sí. para que no sean golpes de impacto, sino que siempre esté pegado al suelo y vibre con una vibración menor, la cual, bueno, va reduciendo la vibración en todos los demás lugares. Pero no sé si esto realmente es así, o sea, eso es lo que yo entendí. No, es así, justamente esa es la razón de que esté ese equipo ahí, por la cercanía de las viviendas, de los vecinos. Una vibración de un equipo de compactación normal genera un bulbo tal que a la distancia que están, cierto que no fuiste vos, pero las viviendas están muy cerca de la obra, muy cerca. Justamente en la zona donde estuvimos nosotros están a 15 metros, 12 metros de la obra. Se han registrado, porque hay denuncias por parte de los frentistas, de los vecinos, fisuras al comienzo de la obra que llevó a que la empresa haga esa adquisición de ese equipo, el cual prácticamente a una distancia que estábamos nosotros no se sentía la vibración, porque justamente ocurre lo que vos estás planteando. El impacto es prácticamente nulo. El equipo no se despega de la superficie de la capa, entonces genera, por un lado sí genera compactación, pero por otro lado no genera ese impacto que hace que se transmita hacia las viviendas que están en la cercanía. Sí, está bien, lo que buscaste es eso, lo que yo más o menos quería que ustedes tengan en cuenta a la hora de elegir o planificar un equipo de compactación para una obra determinada. Hay variantes. No hay un solo equipo, si bien hay un equipo tipo para obras que son de carácter regulares, pero para este caso particular, que es una obra de montaña, pero es una obra de montaña en una zona urbana. Entonces, uno tiene que ir viendo el equipo, aunque no sea disponible, porque es un equipo especial que lo compra la empresa justamente para la obra, es una alternativa para evitar problemas serios hasta con la justicia.
Bien, perfecto. En la página que encontré hay un video que está bastante bueno que hace la comparación entre, bueno, una máquina vibratoria común con la máquina esta. No sé si quiere que lo comparta o le paso el link. Compartirlo, pero fundamentalmente tenés que ponerlo en el informe tuyo. Sí, ya lo puse en el informe. La duda que me quedaba era saber si realmente funcionaba de esa forma. Pero Sí, funciona. Ahí te lo pueden decir, los chicos lo vieron trabajar y no sé si vos tuviste alguna vez la oportunidad de estar cerca de un rodillo normal. Si viste trabajar un rodillo común y corriente normal. No sé si viste alguna vez. La verdad que no, de cerca no, solamente de lejos. Y Así el resto de los chicos ha estado cerca de un rodillo compactador normal. Sí, genial. Sí, ingeniero. ¿Qué sintieron? Muy bueno, Como cerca de casa estaban es como un haciendo sismo. eso y sí, es como si fuera un sismo directamente, la vibración de los vidrios en la Claro, ventana. es impresionante el efecto vibratorio que tiene un rodillo normal. Es más, nosotros acá en Vialidad tenemos uno que es relativamente chico, mediano, no es ni chico ni grande, es mediano, es liviano, digamos, pero cuando lo ponemos a vibrar para lo que es la parte de mezclas asfálticas que lo utilizamos nosotros para bacheo, es impresionante cómo vibra todo. Imagínate por el tamaño que tienen estos equipos grandes para un camino, el daño que generan, se les caía los cielos rasos a los tipos. Mientras que con este equipo que está planteando la empresa que llevó, no, pues nosotros estuvimos ahí, eso te lo pueden confirmar los chicos, estuvimos ahí y no se sentía, ¿o no es así, Juan? Así es, ingeniero, así es, no se sentía nada. Si vos te ponías cerca del equipo se sentía la vibración, pero era la vibración muy acotada, no se sentía una vibración así fuerte. Si te alejabas 5 metros no se sentía casi. Así que bueno, Alan, está bien lo que buscaste. bien, perfecto. Bueno, gente, buenas noches. Y sí, A medida que ya tengamos listo el informe, se lo enviamos por mail, así lo vaya viendo usted, bueno, se lo vea. bueno, Bien. no hay problema. Bueno, Bueno, chicos, buenas noches. Que Buenas les noches, mando un gente. abrazo. Buenas Hasta noches, luego. ingeniero. Chao, chao. Un abrazo, Ande bien. gente. Hasta luego, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.